las proteínas. De las proteínas seguirían los carbohidratos. Y de los carbohidratos seguirían los lípidos. Y por último, los ácidos nucleicos. Entonces, las sustancias que nos resultan con mayor capacidad inmunogénica son las proteínas, las glicoproteínas, los carbohidratos en primera instancia, o ácidos nucleicos cuando están combinados para formar lo que serían las nucleoproteínas. ¿Preguntas? A ver, Diana, ya que tiene abierto el micrófono, ¿preguntas? No, profe. No, ok. Pero yo sí le tengo preguntas, ¿sí? A ver. Si es un carbohidrato, ¿quién lo reconoce? ¿Un linfocito B o un linfocito T? Sería un linfocito B. O ambos. Un B. ¿Sí? Los T, recordar, solo pueden reconocer los carbohidratos. Entonces las proteínas son las más inmunógenas, luego los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estos, sobre todo, son más inmunógenos cuando están unidos a carbohidratos, a proteínas, glicoproteínas, nucleoproteínas o lipoproteínas. En la rama humoral se pueden actuar tipos de moléculas, todas ellas, y van a ser capaces de decir la respuesta en los linfocitos B, no así en los linfocitos. Bueno, veamos de qué depende la capacidad de inducción de respuesta inmune. Entonces, tengo propiedades, características de la molécula, características propias del ser vivo o el organismo que es capaz o no de montar una respuesta inmune. Entonces, son propias de la sustancia, y otra es por la vía de inducción, es decir, la vía que se está utilizando para poder incluir. Entonces, las sustancias, parte superior, a ver si la pueden leer, está aquí, ahí es donde aparecen características. Entonces, en primera instancia, que sea una molécula. Moléculas pequeñas son poco capaces de inducir una respuesta inmune. Incluso algunas son tan pequeñas que no se monta una respuesta inmune, sino están acopladas a un péptido, que actúa como un péptido acarreador. A esas sustancias se les llama aptenos. ¿Ya? Pero por lo general debe de ser una molécula de peso molecular elevado y una molécula compleja, porque tengo carbohidratos, ¿sí?, que son de gran peso molecular, pero no tienen complejidad. Es el ejemplo de glucógeno. El glucógeno es un polisacárido, peso molecular elevado, pero complejidad molecular simple, pura glucosa, glucosa, glucosa. Entonces, ese no es inmunógeno. Mientras que un antígeno A o B son carbohidratos pequeños, ¿sí?, relativamente pequeño, pero de una complejidad molecular. Entonces, ese es el segundo criterio. Entonces, por lo general, a mayor tamaño se obtiene mayor inmunogenicidad, pero no basta con el tamaño, debe tener complejidad o heterogeneidad en la composición química. Y ya hablando de las propiedades químicas, bueno, las sustancias que son las proteínas son las más inmunogénicas. Y aquí, para el caso de los péptidos,
para que se pueda montar la respuesta, tiene que activarse los linfocitos T. Por eso es el criterio que tienen solo las moléculas que son degradadas, ¿sí?, por el hospedador, en particular piensen en un macrófago, degrada un péptido y esas moléculas son presentadas en el contexto de las moléculas MHC, en donde va a ser reconocida por el linfocito T, ¿eh?, y va a montarse la respuesta inmune. Bueno, y eso también va a estar en la parte de aquí abajo cuando hablemos de antígenos T dependientes, ¿no? Esos antígenos T dependientes son de naturaleza proteica, tienen que ser fagocitados, degradados e integrados en moléculas MHC, en donde el TCR de los linfocitos los va a reconocer y se monta una respuesta inmune. Debe de haber la cooperación entre un linfocito T helper y un linfocito B para que produzca anticuerpos. A diferencia de que si la sustancia es un carbohidrato, no requiere ni puede participar un linfocito T, sino que directamente el linfocito B se une al antígeno, ¿ya?, y procesa. Ahí están, polisacáridos. Los procesa y se activa. Entonces, no requiere participación de los linfocitos T directamente. Y este sería un ejemplo de antígeno T independiente. ¿Ya? Esos serían así la clasificación. Bueno, características propias del hospedero. Las características propias del hospedero, pues dependen de su carga genética, ¿ya? La capacidad de que nosotros podamos montar o no una respuesta inmune, pues depende de nuestra información genética para producir las clonas de linfocitos T y B que vayan a reconocer a esos antígenos. Y también de los haplotipos que podamos presentar de moléculas MHC. Es decir, debo de tener linfocitos T y B con receptores específicos que puedan reconocer a esos antígenos, pero también debo de tener moléculas, células presentadoras con MHC que pueda ser capaz de mostrar esos antígenos a los linfocitos T. Entonces, lo que tienen aquí al principio, dice, depende del genotipo del receptor MHC, BCR y TCR, principalmente por el receptor BCR y TCR. El receptor de los linfocitos B y linfocitos T. Depende que las clonas responsables de ese reconocimiento las tengamos. Y puedo ver aquí algo. Hijos de personas alérgicas, es muy probable que también ellos tengan alergias. Porque si va en la carga genética, bueno, les está capacitando esa carga genética a producir linfocitos B y T que vayan a reconocer a esos antígenos que para el resto de la población no lo hacen. Entonces, reconoce esos alérgenos y monta una respuesta inmune. Bueno, otra de las características tiene que ver con las rutas o vías de administración. Cuando el antígeno ingresa de forma directa a torrente sanguíneo, muy pocas veces se monta una respuesta inmune. Si los han vacunado, ¿cuál es la vía por la cual han sido inoculados? A ver, ejemplos. Inyección, ¿cómo fue? La aguja estaba vertical,
tenía una inclinación de 40 vía subdérmica o intradérmica, genera un proceso inflamatorio localizado que atrae células presentadoras de antígeno y mayor cantidad de linfocitos. Y de esta manera se van a estar activando. La mejor vía para inducir una respuesta inmune es la vía intraperitoneal. En los animalitos de experimentación sí se hace la vía de inoculación, la intraperitoneal. Y en el humano, ¿sí?, se aplican de forma periumbilical, por ejemplo, la vacuna contra la rabia. Ahí va. Para poder inducir la mayor respuesta inmune, ¿sí? Entonces, la vía de inoculación sí importa. Y la otra es si contiene o no adyuvantes. Entonces, estos adyuvantes van a encontrar sales de aluminio. Entonces, las sales de aluminio generan un proceso de irritación localizado que atrae consigo a células y a su vez también libera lentamente el antígeno, permitiendo que se mantenga durante más tiempo y active a mayor número de células. Y de eso va a depender la efectividad de la vacunación para inducir una respuesta inmune adecuada. Recordar, vacunar no es sinónimo de inmunizar. Debe de aplicarse la vacuna y se debe de ser capaz de montar una respuesta inmune. De ahí que en ocasiones lo que necesitamos es una segunda dosis o una tercera dosis, lo que llaman ustedes refuerzos, para poder asegurar que la respuesta inmune se alcanza en un nivel adecuado, ¿ya? En los animalitos van a encontrar dos tipos de adyuvante, el de Freud completo y el incompleto. Entonces, ya en el resumen que tengan que entregar ustedes, por ahí lo desgloso. Bueno, luego, sustancias que por peso molecular muy pequeño son incapaces de sí solas inducir una respuesta inmune, pero sí acopladas a un péptido, ahora se vuelven inmunogénicas y reaccionan con los productos generados, por ejemplo, los anticuerpos. Un ejemplo de ello son los derivados del metabolismo de las penicilinas. La penicilina en sí no es inmunogénica. Cuando metabolizamos esta, se generan sustancias que se van a unir a los péptidos, por ejemplo, de la superficie de nuestros eritrocitos. Y ahí ya van a ser reconocidos. Entonces, esas moléculas pequeñas que no son capaces por sí solas de inducir una respuesta inmune, pero acopladas a una proteína cargadora, si lo son, se llaman aptenos. Un ejemplo de ello es cuando ustedes hablan de las proteínas conjugadas. Esos o vacunas conjugadas, en donde el carbohidrato se une al péptido para poderlo hacer capaz de que induzca una respuesta en los linfocitos T y cooperen con los B para mejorar la respuesta inmune, ¿no? Entonces, esas sustancias se llaman aptenos, ¿va? Luego, dentro de un antígeno, por ejemplo, si hablamos de un péptido, les dibujo aquí uno, ojo, puede ser así. No toda la parte del péptido es la parte inmunogénica. Entonces, solo habrá ciertas partes del antígeno que son las responsables de unión
directa con los receptores de los linfocitos T y B y son los responsables de montar una respuesta inmune. A estas partes se le llaman epítopes. Epítope o epítopo. Epítopo es la región del antígeno, ¿sí?, a la cual se unen los receptores TCR o BCR o los anticuerpos para inducir la respuesta inmune. Esos son epítopes. Entonces, una sustancia antigénica debe de tener epítopes complejos. Entre más complejos sean, mayor capacidad de respuesta inmune va a tener. Luego, bueno, algunos otros conceptos que vamos a manejar son sustancias mitogénicas. Generalmente estas sustancias son capaces de inducir respuesta inmune. Basta tener la sangre y en la sangre hay linfocitos, en la mayoría son linfocitos T. Entonces se le agrega sustancia inductora de mitosis, que por lo general es una lectina, como la fitohemaglutinina o la concanavalina A. Entonces, fitohemaglutinina, concanavalina son dos ejemplos de proteínas capaces de unirse a carbohidratos e inducir una respuesta por división celular, proliferación y diferenciación celular. Esa es una sustancia mitogénica, ¿ya? Entonces, aquí le dice, por ejemplo, las lectinas. Y otro que tiene capacidad también de inducir respuesta inmune, no vería tanto como lipopolisacárido, porque el lipopolisacárido induce producción de citocinas y esas citocinas favorecen la proliferación celular. Me quedo solo con las lectinas, ¿ya?, o algunos antígenos en específico. Y por otro lado, vamos a hablar de lo que serían superantígenos, ¿ya? Estas son moléculas complejas que se caracterizan por una activación policlonal. Recordar que cada linfocito tiene un receptor específico y representa una clona. Entonces, aquí se da un reconocimiento inespecífico e inducen la respuesta inmune. Un ejemplo de ello es la toxina de Staphylococcus aureus, que se llama TSSS o toxina del choque tóxico estafilocóxico tipo 1, ¿ya? Y ese es un ejemplo de superantígeno. ¿Cómo actúan estos superantígenos? Les decía que tengo un linfocito T. Este linfocito T tiene que reconocer el antígeno por medio de una célula presentadora de antígeno. Para eso tiene una molécula MHC y aquí tiene el receptor TCR. Y ahí debe de haber el antígeno. Aquí debe de estar el antígeno, entre ellos. Un superantígeno es una molécula que une, por un lado, al MHC y por otro lado se une de forma lateral al linfocito T en su TCR. Y de esta manera mimetiza el hecho de que ahí hubiese un antígeno presente. Entonces ese linfocito T se activa y da una respuesta. Ese es un ejemplo de un superantígeno. Conocimiento simultáneo de las moléculas MHC y del receptor, uniendo de forma lateral a la célula presentadora de antígeno y al linfocito T, y de esta manera este último se va a estar activando. Ya, pues ya se acabó esta presentación. Todo esto lo hicieron a partir de una lectura.
Me ha parecido bien el resumen, no es un mapa, pero abarca todos los conceptos que trae el artículo. Y si ven, bueno, ya tiene algunos ayeres en donde los chicos de este equipo generaron este trabajo y me ha gustado conservarlo para poder dar la explicación. Otro es un mapa conceptual. Ese sí tiene las características de un mapa conceptual, ¿no? Recordar que el mapa conceptual tiene ya sea estos rectángulos, ¿ya? Que se llaman nodos, ¿sí? Las líneas que se llaman conectores y las palabras de enlace. Y hablamos de niveles. Entonces, este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para la edad de ustedes, ¿sí? Y el nivel en el que están, cuando construyan un mapa, ¿sí? Debe de ser un mapa que tenga por lo menos 5 niveles, una complejidad adecuada. Luego tengo que fijarme que todos y cada uno de los términos que están dentro del nodo en realidad sean un concepto. ¿Cómo saber si son un concepto? En una oración o una frase se corresponden al sujeto y el sujeto puede ser un objeto, un sujeto, individuo, o bien un objeto, sujeto o un proceso. ¿Ya? Eso es lo que debería de tener para ser considerado un concepto. Sí, y la otra es que debo de tener una representación mental de ello. Si no existe, entonces no hay concepto, no es concepto. Por ejemplo, les puse aquí mitógeno. Mitógeno es una sustancia capaz de inducir la división celular por mitosis. ¿Ya? Activadores. Activador es una característica que me define al mitógeno. ¿Ya? Es un adjetivo. Y los adjetivos no son conceptos. Entonces, ok, hasta ahí válido. Luego me dice activados como o por lectinas y superantígenos. Las lectinas son proteínas que tienen capacidad de reconocer a carbohidratos. Y los ejemplos no van incluidos en un nódulo. Ejemplo, fitohemaglutinina, fitolaca y concanavalina A. Son ejemplos de lectinas. Y otra de las características que debe de reunir un mapa, aquí lo que vamos a hacer es un recorrido. Les voy a dibujar un recorrido. Esto es un recorrido. Los antígenos tienen propiedades como mitógenos, activados por lectinas, ejemplos concanavalina y esto. Y puedo leerlo también de regreso. La concanavalina, la fitohemaglutinina son lectinas, activadores mitogénicos, como una propiedad que tienen los antígenos. Entonces, se deben de poder leer de ida y vuelta. Si nada más lo puedo leer en un sentido, significa que la frase o la oración me la pusieron en bolitas y dijeron que eso era un mapa. También lo puedo observar por el hecho de que están muy lineales, ¿sí? Casi no se abren, no tienen una estructura piramidal. Entonces, están muy lineales y eso tampoco es un mapa conceptual. Pero recomendación, revisen cómo hacer un mapa conceptual desde CIMAP y por pura curiosidad,
escriban mapa de mapa conceptual. Entonces ahí les explica a través de un mapa conceptual qué es un mapa conceptual y qué no. ¿Ya? Ok, regresemos. Los antígenos tienen propiedades de inmunogenicidad, antigenicidad, alergenicidad, tolerogenicidad y como mitógenos. La inmunogenicidad depende de las características de las moléculas, como el carácter no propio, el tamaño molecular, la composición compleja, química desde el punto de vista blando, y que sea digerible, por el hecho de que sea necesario procesar. Digestión es un proceso, por lo tanto es un concepto. Luego, de carácter no propio, se clasifican, entre más extraño sea, es un senoantígeno. Estoy aquí en este extremo, senoantígeno. Diferente dentro de la especie, isoantígeno o aloantígenos, alelos. ¿Ya? Son variantes pequeñas dentro de la misma especie. Y aquellos que son propios, pero los vemos como extraños, se llaman autoantígenos. El ejemplo del rechazo de una transfusión sanguínea es de isoantígeno. El rechazo materno-fetal del producto cuando este es RH positivo y ella es RH negativo es una isoinmunización, isoantígeno. Si estos péptidos, ahora que tengo que elaborar productos, bueno, inoculo a los animalitos y después obtengo sus anticuerpos y esos anticuerpos los utilizo. En ellos está actuando como un senoantígeno, pero también sus proteínas las voy a ver como un antígeno muy, muy extraño, diferente de la especie humana y es más fácil que pueda montar una respuesta inmune contra ellos. Por lo general, pesos moleculares deben de ser grandes, pero debe de ser una molécula compleja. Por composición química, las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y los lípidos, sería lípidos y luego ácidos nucleicos en el orden en el que se van a estar activando. Si hablo de digerible, esto es solo para las proteínas, que son los antígenos T dependientes. Características propias del organismo. Uno, que tenga los genes necesarios para generar las clones de linfocitos T y B con el receptor específico y que tenga también las células presentadoras. Y esas células presentadoras deben de tener MHC característico. Esto lo vamos a conocer como haplotipos. Entonces, dependiendo de los haplotipos y de las clonas con sus receptores, será mi capacidad o no de montar una respuesta inmune. Mi estado fisiológico, ¿ya? Cuando son muy pequeñitos, el sistema inmune no ha iniciado su proceso de maduración. Entonces, lo culmina por ahí de los 3 años. No más. Mi estado o condición de salud y mi estado nutricio. ¿Cuántos llevo, güey? Nuevamente, pues está ahí abierto el micrófono desde que se ve. Ok, entonces, niños desnutridos difícilmente serán capaces de montar una respuesta inmune. Enfermedades concomitantes, como un cáncer, genera una inmunodeficiencia. Personas con diabetes mellitus también tienen una capacidad de respuesta reducida. Bueno, y la edad también, los extremos de la vida son con capacidad disminuida, ¿no? Dependientes de la vía de administración, bueno, la presencia o no de adyuvantes, los adyuvantes favorecen el proceso de respuesta inmune. Las vías de administración oral, como la que les dieron a ustedes el Sabin, subcutánea, intradérmica, intramuscular, intraperitoneal y la intravenosa prácticamente esa
táchenla, no se utiliza, ¿no? Pero sí es una vía de entrada, pero no suele ser utilizada de forma artificial. Y la dosis grandes, muy altas, producen bloqueo y falta de respuesta inmune. Pues por lo general deben de ser dosis pequeñas y continuas para inducir una respuesta inmune. O la antigenicidad. La antigenicidad se refiere a variaciones propias que tiene la molécula antigénica. Si es una molécula pequeña, incapaz de inducir una respuesta por sí sola, se llama apteno. La parte del antígeno que es responsable de la activación clonal se llama epítope o epítopo. Y puedo tener epítopes conformacionales que van a ser reconocidos por los linfocitos B y epítopos lineales que solo van a ser reconocidos por linfocitos T. Recordar, un linfocito T solo reconoce péptidos en su estructura lineal que le son presentados por moléculas MHC. Entonces, estos epítopos lineales me activan a los linfocitos T, mientras que la estructura conformacional o distribución en el espacio, eso es importante para los linfocitos B. Alergenicidad, esta puede ser inducida por sustancias que conocemos como alérgenos. Y para terminar rápido, hay varios más, pero más familiarizados. Tendríamos los alérgenos respiratorios, como podrían ser los ácaros y algunos polen, ¿no? Hay ejemplo. De alimenticios, como por ejemplo el marisco, la leche, a las almendras o algún otro producto alimenticio. Y en el área de ustedes podría decir también fármacos, también por ahí entran. Entonces, respiratorios, alimenticios, que es por vía entérica, fármaco, o por vía parenteral, y ahí es también capacidad para montarse respuesta inmune. Tolerágeno, ¿ya? Vamos a hablar de tolerancia a nivel central y periférica. Cuando hablemos de los procesos de diferenciación y maduración de los linfocitos T y B, vamos a ver que todas aquellas clonas que iban a reconocer antígenos propios son eliminadas y de esta manera se evita que reconozcan a mis antígenos o a nuestros antígenos como algo extraño y se produzcan fenómenos de autoinmunidad. Entonces, a eso es tolerancia a nivel central. Y luego tendría tolerancia periférica. Y aquí vamos a ver que una de las funciones muy importantes son los linfocitos T reguladores. Esos linfocitos T reguladores, ¿ya?, generan citocinas que inhiben la respuesta inmune. Esa es su función. Mitógenos ya fue con lo que empecé y ya se acabó el mapa. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Creo que está muy sencillo, profe. Estos son trabajos de ellos, ¿no? Entonces, lo que van a tener ustedes es la lectura sobre antígenos y de esa lectura me van a elaborar un mapa. Espero que esté más bonito que este. Ya ustedes pueden manejar colores, pueden manejar otros elementos que les serviría. Estos son nodos, así. Al final son nodos agrupados. Entonces, para evitar que flecha o línea y palabra de enlace, entonces son nodos en un nodo anidado. Así, en el programa se los da de esta manera. ¿Va? Ok, si no hay más, sería todo. La siguiente clase, en las dos siguientes clases termino de ver anticuerpos. Con eso estamos en posibilidad
de hacer el primer examen. ¿Va? Ok. Michelle, ¿alguna pregunta? Gabriel, ¿alguna pregunta? Bueno, pórtense bien. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego, Bye. profe. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Bye. Hasta luego.